Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero las gentes lo supieron y le siguieron, y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en lugar deshabitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse, se recogieron los trozos que les habían sobrado. 12 canastos. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Como sabéis, celebramos la festividad del Corpus Christi y la Iglesia nos propone este Evangelio para la Eucaristía de la fiesta, del domingo, ¿no? Vamos a ver, porque Jesucristo no multiplica los panes por casualidad. No viene a decir: mira, como ves que soy el Hijo de Dios, voy a hacer este milagro para... No tiene que ver nada con eso. Aquí lo que Jesucristo está dándonos una catequesis diciendo que Él multiplica, que Él se da, Él se entrega como pan vivo a todo aquel que le busca de verdad, no con neurosis, de verdad, a Él, no a sus milagros, a Él. Porque el hecho es el siguiente, y es que está Jesucristo, digamos, que se quiere retirar con los apóstoles para hablarles en privado, como tantas veces lo hace. La gente supo que Jesucristo estaba por aquellos parajes de Betsaida y fueron a su encuentro y le siguieron. O sea, esta gente supo que Jesucristo estaba en aquellos parajes y fue a su encuentro. No miró el reloj diciendo: a las 4 me tengo que ir. A las 5 tengo que hacer calceta. A las 6 juega la Atleti. No estaban pendientes de estas cosas. Focalizaron lo único que les interesaba. No sabían si iban a comer, no iban a comer, si iban a volver a casa, porque, como vemos en la Escritura, estaban en un lugar deshabitado. En definitiva, la búsqueda de Dios la búsqueda de Dios es en su punto exacto, si lo podemos llamar así, querido Manuel, cuando uno deja sus cosas un poco de lado para dedicarse a las cosas de Dios. Las cosas de Dios como la Virgen María. Las cosas de Dios como los pequeños. Te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas, las cosas santas, las ha revelado a los pequeños. Se olvidan de todo para buscar a Dios. Digamos que Jesús les hablaba y eso era el gancho que tenía. Eran palabras que no tenía nadie. Eran palabras de vida eterna. No eran palabras de decir: tienes que ser bueno, tienes que dejar de beber,
tienes que querer a tu mujer, tienes que querer a tus padres. Sí, todo eso ya lo dicen todas las religiones del mundo. Y no creo que dé mucho resultado. Son palabras que se hacen raíz en el corazón y van creciendo contigo. Y entonces verás que tu mujer es algo más que un capricho, que tu marido es algo más que un capricho, que tus hijos es algo más que un capricho, que tus padres son algo más que un capricho. Y sobre todo, que Dios no es para cuando a ti te viene bien. Dios es el único con mayúscula. Eso es fundamental para encontrar a Dios. Es fundamental para encontrar a Dios. Mirad que hay algunos textos en la Escritura. ¿Qué es lo que realmente llamaba la atención? Pues eso, que Jesús dice, por ejemplo, en esa catequesis de la pesca milagrosa, empieza de esta forma. Estaba él, Jesús, a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Los catequistas, que son los evangelistas, son catequistas, antes que escritores, primero son catequistas, y después expresan lo que han visto y creído, y palpado y tocado. Nos están diciendo lo esencial de la fe. Ir a Jesucristo porque Él nos predica la palabra de Dios. Iban a Él, no porque había curado a este, ni a otro, sino porque para oír la palabra de Dios. Le va diciendo que la fe va por ahí. La fe adulta. No la fe infantil, la fe adulta. En Marcos tenemos algo parecido en la curación del paralítico. Dice, entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio y él les anunciaba la palabra, la esencia de la fe. Les anunciaba la palabra. ¿No? ¿A qué venís aquí todos los sábados? Aquí no hemos curado ningún paralítico, no hemos resucitado ningún muerto. Aquí el único milagro que existe es el cambio del corazón, y por eso venís. Porque vemos cómo Dios nos está cambiando el corazón con el anuncio de la palabra, nada más. Todo queda ya aparte. Esto, vamos a la esencia, ¿no? Digamos que estos hombres que se olvidan de sus casas, se olvidan de sus cosas, una y otra vez lo tengo que repetir, para ir al encuentro de Jesús porque está hablando. Porque está hablando. No porque toca muy bien la guitarra, porque está hablando. Esto se nos está anunciando la cuarta o quinta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ya hemos visto otras veces esta interpretación de la palabra justicia, que significa estar con Dios. Del verbo ajustar. Como se ajusta una mano a otra, así se ajusta tu espíritu al espíritu de Dios, cuando tienes hambre de Él. Y entonces es este impulso por entroncarte con Dios, por ajustarte con Dios. Y el único nexo de hilación que hay para ajustarlo con Dios es su propia palabra. Esa palabra que, como el mismo Jesús dice, es espíritu y es vida. Jesús ve en estos hombres que han ido a su encuentro, que le descubrieron y dejaron todo y fueron a su encuentro, los verdaderos buscadores de Dios. Y aquí estamos. Esta es una palabra para los cristianos del siglo XXI, también del siglo XIX, pero aquí no hay nadie del siglo XIX que yo sepa. Somos todos del siglo XXI. En los siglos de todos los tiempos, para los cristianos de todos los tiempos, buscadores de Dios en espíritu y verdad. Porque solamente el que busca a Dios en espíritu y verdad llega un momento a, como dijo Jesús a la samaritana, a adorar a Dios en espíritu y verdad, aunque sea en la alfombra de tu apartamento. Porque ya lo que importa es que la adoración ya la llevas dentro. La adoración ya la llevas dentro. Esta es la esencia que estamos intentando decir.
y depende de la calidad de la búsqueda. Y aquí este evangelio, esto va por ahí. Van a escucharle por encima de ¿qué? Del cansancio normal que ya tenían que tener, de los problemas internos, que todo el mundo tiene problemas. Si hay aquí alguien que no tiene problemas, está de más, que vaya al psiquiatra, porque el que no tiene problemas tiene que ir al psiquiatra. Los tenemos, todos y gordos. Los tiene, pero no lo sabe, no se da cuenta y no hay quien lo aguante. Por encima de las molestias, del hambre, de la sed, incluso de las dudas. Y puntualiza lo que dice aquí los apóstoles, le dijeron a Jesús, despide a la gente que vayan a los pueblos y aldeas del contorno. O sea, que no estaban tan cerca de un pueblín, que vayan y busquen alojamiento ya para descansar ahí. Porque el día ya declina. Y aquí estamos en un lugar deshabitado. El día ya declina. Un poco parecido a cuando Jesús encontró a estos dos de Maús. Hizo ademán de ir adelante, entonces fue en ello lo que le retuviera. El día ya declina, quédate con nosotros. Y podemos decir, por una caridad maravillosa, ¿no? De que no querían que siguiera caminando de noche. Pues no solamente eso. Es que un anochecer sin Jesús es para perder toda la predicación. Y dijeron, quédate con nosotros, que la predicación tiene que arraigarse. Y de hecho, cuántas predicaciones hemos cogido, creíamos que tenían raíces, llegó la noche en nuestras vidas y nos quedamos sin nada aparentemente. Digo aparentemente, pero te pusiste a temblar diciendo, ¿para qué habré creído en esa palabra? Si sigo igual que antes, con las mismas tonterías que antes, que vete tú a saber tanto evangelio, tanto rollo. Yo antes vivía más tranquilo con mi misa dominical o diaria, no me preocupaba de nada más. Tú no, pero Dios se preocupaba de ti. Y por eso te puso hambre de la palabra. ¿Verdad que sí, Amalia? Dios sí se preocupaba de ti. Y un día tu hermana te dijo, vente, que hay una comunidad en los combonianos, y aquí estás. Y te diste cuenta del hambre que habías tenido toda tu vida. Y lo que vale para ti, vale para todos. Es una bendición de Dios tener esta hambre. Es una señal de predilección de Dios muy fuerte. Esta hambre en realidad todo el mundo la tiene. El problema es que listo es el que la descubre. Listo es realmente aquel que la descubre. Exactamente. Bueno, pues seguimos hablando de la catequesis, ¿no? ¿Qué es lo contrario de un buscador de Dios? Lo contrario, llamarlo como queráis. Pues el que tiene una relación con Dios perversa. Según el refrán nuestro español, el que va a buscar a Dios es, en ese sentido, de nadar y guardar la ropa. No te alejes mucho de la orilla, que la ropa te la van a quitar. Eso es. No te alejes mucho de tus cosas, no sea que te quedes sin ella. Entonces, a Dios una prudente distancia, que por cierto la marcas tú. Eso se llama perversidad. Esa perversidad, y nadie se sienta aludido, por favor, nadie se sienta aludido. Yo doy la catequesis como la tengo que dar, porque a lo mejor me coge a mí más que a vosotros. A esa perversidad alude San Juan en el libro del Apocalipsis. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Siempre una relación perversa conmigo. ¡Hala! No dar el brazo a torcer en las cosas más fundamentales del Evangelio. Repito, no dar tu brazo a torcer en las cosas más fundamentales del Evangelio. Por eso te vomitaré de mi boca. No creo que sea el caso de nadie de los que está aquí, pero tengo que hacer la predicación así por si un día nos tocara, o por si hay que arrancar algo de tibieza todavía, por si todavía hay que arrancar raíces de tibieza, porque las tibiezas tienen raíces. Pero bueno, todo menos coger miedo, ¿no? Es este ir donde Dios sin arriesgar mucho. Por el contrario, estos hombres que se olvidaron de que tenían una casa, de que les esperaba una cena, de que les esperaba una cama, un descanso, unos hijos, que sea, unos padres, habría gente de todas las edades, porque la palabra les envolvió por completo,
Estos hombres agradan a Dios. Ya lo digo de entrada. ¿Tú quieres saber si agradas a Dios? Tócate este punto, que significa la escucha de la palabra para ti. A lo largo de los días, en fin, en todo lo que es tu vida espiritual, por supuesto, ¿no? Estos hombres agradan a Dios. A mí me gusta mucho este texto que encontré sobre este punto de San Pablo a los colosenses. Da gracias, San Pablo, a Dios por lo que está viendo en esta comunidad de Colosas. Era una comunidad muy parecida a esta, gente más o menos de tu edad, unos con una profesión, otros con otra, otros simplemente, pues bueno, sus cosas, su casa, pues bueno, muy parecida a esta. O sea, gente muy metida en el mundo, viviendo en el mundo y trabajando en las cosas del mundo como tiene que ser, porque tienes que ganarte tu pan. Dice así: damos gracias sin cesar a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio. Repito, por la palabra de la verdad, el Evangelio. No la palabra del Padre Antonio. Para eso no vale la pena ni que vosotros vengáis, ni que yo esté aquí haciendo el canelo. No vamos a perder el tiempo en esas tonterías. Por la palabra de la verdad, aunque saliera por la boca de Pablo, era palabra de la verdad. Y el Evangelio, que llegó hasta vosotros, y fructifica y crece entre vosotros. Él ve cómo va creciendo una comunidad. Cómo empezaron con unas primeras catequesis, cómo fueron un poco entrando poco a poco ya en los sacramentos, ¿no? La Eucaristía, etcétera, y vio cómo esta comunidad iba creciendo, ¿no? Porque la Eucaristía ya de la Iglesia primitiva ya empezó a hacer la Eucaristía ya desde los primerísimos tiempos, después de la ascensión de Jesús. Alguien piensa que la Eucaristía se inventó en el siglo XIII. No, ya inmediatamente empezó a celebrarse. Los documentos más antiguos que hay de la Iglesia primitiva ya hablan de la Eucaristía celebrada el sábado por la noche, que oficialmente era domingo por la forma de contar los judíos. Pasó una tarde, pasó una mañana. Nosotros contamos el día mañana y tarde, ellos no, cuentan pasó una tarde, pasó mañana, ya sabéis el libro del Génesis, y el sábado por la noche se celebraba a la Eucaristía, ya cuando realmente ya había oscurecido. Muy bien. Fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad. O sea, la predicación es la gracia de Dios, la que te santifica, la que te quita las raíces amargas de tu vida, la que te da una esperanza para vivir, la que te abre las ventanas cuando todo está sórdido en tu vida. Eso es la palabra de la gracia, es Dios vivo dentro de ti, ¿no? Por eso, continúa Pablo, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día en que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. San Pablo insistirá mucho en sus cartas de una sabiduría espiritual, de una inteligencia espiritual que va mucho más allá que la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría que viene de Dios y que está encarnada en cada palabra del Evangelio, si podemos hablar así, ¿no? Para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo y fructificando en toda obra nueva. Buena, esto es. Esta palabra que fructifica agrada al Señor. No tienes que buscarte rollos patateros, que qué dijo tal místico, tal mística, que me parece muy bien porque fue su vida, yo no soy quien. Pero que sepáis que Dios lo hizo mucho más fácil, que no hay que ir a vivir a una montaña, ni hay que vivir a una cueva, ni hay que vivir al desierto. Si alguien ha sentido esa vocación, bendito sea Dios. Pero Dios lo está diciendo como Pablo nos lo está transmitiendo, que la palabra fructifique dentro de ti. Y estamos hablando de unos hombres que fueron detrás de la palabra. Esto es lo bonito. Estos hombres habían oído hablar de Jesús, posiblemente ya le habían oído hablar alguna predicación,
Acordaos lo que decían unos textos, este hombre no habla como los demás, esas palabras tienen una sabiduría especial, ya sabéis que decía muchas veces, algunas veces lo vemos en el Evangelio, y oyeron que estaba Jesús, y el que estaba herrando el caballo dejó la herradura y fue a buscar a Jesús. Y el que estaba en el campo dejó el campo. ¿Me entendéis? Porque ese momento era lo primordial, y esto vale para nuestra vida. El día que la palabra de Dios sea esto para nosotros, nuestra vida cambia al 100%, como muchos de vosotros lo estáis viendo, que está cambiando al 100%. Yo no soy tonto y lo veo. No soy tonto y lo veo. Pero es cuando la palabra ya tienes lo que es, prioritario sobre todo, ¿no? Muy bien. Dos hombres buscadores de Dios tienen hambre y sed de ajustarse a Dios, de saciarse de Dios. Lo que hoy se ha saciado de Dios ya le es poco para mañana. Así vivimos, con una forma de saciarnos cada vez más creciente. ¿Por qué? Porque tu alma cada vez tiene más capacidad de saciarse, solo por eso. Tu alma va a recibir conforme se va desarrollando, el espíritu se va desarrollando en ti y cada vez necesitas más Dios, si se me permite hablar así, más espíritu de Dios, para saciarte. Lo necesitamos cada vez más, ¿no? Pues estos hombres entienden perfectamente por qué Jesús dijo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es el manso y humilde de corazón? Por ejemplo, manso y humilde de corazón es la Virgen María cuando nace Jesús. Y ella, que conoce toda la gloria del templo y toda la gloria de los rabinos y toda la gloria de los sumos sacerdotes y toda la gloria de la liturgia y toda la gloria de la flor y nata de Israel, resulta que el comité de bienvenida que Dios preparó para su hijo eran unos harapientos, pastores, cuya impureza les impedía entrar en el templo, porque ya eran cuatreros. En aquel tiempo se robaban el rebaño unos a otros. Por eso cuando vino el ángel a anunciarles, había algunos vigilando por turnos el rebaño, porque se robaban. Por tanto, y por otras cosas más, pero eran impuros, no podían entrar en el templo. Y María fue mansa y humilde de corazón, no preguntó nada a Dios. Y era para preguntar, ¿eh? ¿Qué madre no pregunta esas cosas? Pues ella no preguntó. No preguntó. Tampoco lo entendió, no tenía científicos. Lo que sí sabía era que estaba en el plan de Dios. Y eso se llama tener mansedumbre y humildad de corazón. Y por eso dice Lucas, me dicen que cuando me muevo no se oye esto. Bueno, paciencia, empezamos de nuevo. Dice San Lucas que guardaba estas cosas en el corazón. Las guardaba, eran las cosas de Dios. Y las fue entendiendo poco a poco. Y la prueba de que la Virgen María fue entendiendo poco a poco todo, incluso cuando llamaban a su hijo blasfemo, cuando llamaban a su hijo ignorante, cuando llamaban a su hijo endemoniado, cuando llamaban a su hijo embaucador, la prueba de que lo entendió todo, guardándolo, es que estuvo al pie de la cruz. Si no, no hubiera estado, no hubiera soportado. No hubiera soportado hasta el pie de la cruz. Y ahí vio la inmensa llamada de Dios. Madre de todos los discípulos de mi Hijo. No hay discipulado sin tener esta experiencia profunda, ¿no? Del don que Dios dio a la madre, que todo le ha pasado a ti. Discípulos de Jesús, pero con la madre al pie de la cruz, que es imagen de la Iglesia también, ¿no? Y aquí ya no estamos en sentimentalismos ni cosas sensibileras, y de pronto apareció una palomita y un hombre vendiendo globos que explotaron y dijeron gloria a Dios. No había nada de eso. No había nada de eso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y ahí es donde se forja un discípulo. Y se forja un discípulo así, al igual que la madre, cuando guardamos las cosas en el corazón. Y para eso hace falta tener la mansedumbre y la humildad de corazón
decir, Dios no se equivoca, no le entiendo nada, me ha revuelto la vida, me ha dado la vuelta a la vida como un calcetín, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, este Dios no ha hecho un curso de marketing para llevar a su iglesia, no va a hecho un curso de marketing para llevar a su iglesia, pues no, no lo ha hecho, porque quiere que su iglesia sea eterna, y el marketing cambia de un día para otro. El marketing está en manos de los hombres, y la iglesia está en manos de Dios. ¿Verdad que sí, Ana? Ahí está la diferencia. La bellísima diferencia. La impresionante diferencia es esta. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que yo guardé las cosas de mi Padre también, sin entender. Sin entender. Se extrañaba Jesús de la falta de fe de esta gente, como lo vemos a veces. Se extrañó de su falta de fe. Hombre, que va ahí el primer día a la sinagoga, El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha anunciado para llevar el Evangelio a los pobres, la liberación de los cautivos, lo que había dicho Isaías, tal, y qué maravilla, y de pronto, pero ese es el hijo del carpintero, no puede ser, hombre, no puede ser. ¿Cómo se quedaría Jesús ese día de Jope? Han venido los más tontos del pueblo. Y luego ya Jesucristo fue viendo poco a poco, y no eran los más tontos del pueblo, es que toda la humanidad es tonta. Y la prueba está en lo que hemos hecho con nuestra fe a lo largo de nuestra vida. Las veces que hemos sido tontos también. Y la paciencia de Dios. Como decía San Francisco, ¿verdad? Pues sí. Dios lleva adelante nuestra obra en nosotros, como quien dice, aguantando nuestras tonterías y nuestras mentiras y nuestros caprichos. Y ahí está Dios, el único que no se separa de ti. Ahí está Dios. Exactamente. Estos mansos y humildes de corazón son los verdaderos buscadores de Dios. Y son sabios, pero ya no buscan cualquier cosa. Ya no le dan gato por liebre, incluso a nivel espiritual. Incluso a nivel espiritual, no le dan gato por liebre. Ya saben lo que es nube de un día y lo que es alimento que permanece para siempre creciendo en ti. Ya han distinguido de eso. Tienen la sabiduría para distinguir eso. Estos ya los anunció el profeta Isaías. En esta profecía preciosa es Dios el que habla, que dice, oíd todos los sedientos, id por agua. Imaginaos esta gente, ¿no? Esta gente que ahí había venido donde Jesús, lejos de la ciudad, lejos de los poblados, con el único deseo de seguir escuchando a Jesús. Se olvidaron de sus cosas, se olvidaron del dolor de espalda, se olvidaron de los reumas que tenían, que en aquel tiempo había menos avances de medicina y todo el mundo tenía estas cosas. Sí, hombre, sí, con mucho más que ahora, no había analgésicos, Pues no había, por ejemplo, los avances médicos que hay hoy para todos estos dolores de huesos, de columna, de espaldas, estas cosas. Podían tener hambre, tenían sed. Pues para ello decía, oíd todos los sedientos, id por agua. Los que no tenéis plata, venid, dijeron los apóstoles en el sentido más cutre, que se vayan y que compren, ¡hala! Menos problema, que vamos a echar una partida de billar, ¡hala! Que se vayan, y vamos a jugar un billar, eso. Los cebedeos contra los marcos, eso es, tócate las narices. Comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan? ¿Por qué gastar tu dinero en lo que no es pan? El pan mío. No el pan que hoy te comes y mañana estás igual. Y vuestro jornal en lo que no sacia. Hacedme caso y comed cosa buena. El pan que yo os doy. Comed cosa buena. El pan que yo os doy. Es pan eterno. Es pan de vida eterna. Aplicad el oído y acudid a mí. Es impresionante. Este pan que entra por el oído, no por la boca. Es el pan de la palabra. No dice abrid la boca. No, aplicad el oído y acudid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd. Tened el oído abierto. No penséis en otra cosa. Oíd, que es mi palabra la que va a vosotros. Y conoceréis la vida eterna. Es este venid a mí. Este venid a mí que ya viene anunciado por Isaías,
Los que no tenéis dinero, los que no tenéis plata, venid. Al final, aplicad el oído, abrid el oído y venid. Venid a mí, acudid a mí, oíd. Y vivirá vuestra alma. Porque os voy a dar cosas sustanciosas. ¿Qué cosas sustanciosas, Paloma? Como falles me pego un tiro, no porque no he traído la pistola. ¿Qué cosas sustanciosas? La misma sustancia de Dios. La misma sustancia de Dios. Espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Ya tenemos que elegir qué es lo que queremos comer, cómo queremos crecer, cómo queremos fortalecernos, cómo podemos crecer como discípulos del Señor. Ya tenemos la capacidad de escoger por encima de todo como estos hombres. Que día tengo que ir a casa, tengo que hacer esto, todos tenían cosas que hacer, todos. Y molestias todos, y cansancio todos, y ocupaciones todas. Pero ante la palabra de Dios dijeron no, o ahora o nunca. Y se olvidaron de sus males, de sus dudas, de sus problemas, de sus dolores de pierna, y de su hambre y de su sed. Y que a lo mejor llevaban desde las 6 de la mañana trabajando en el campo, muriéndose ahí los riñones. Era una sociedad agrícola. Entonces, dijeron, no, allá vamos. Esto es el buscador de Dios. No cuando no tienes otra cosa que hacer, cuando te viene bien, cuando no estás cansado. No, el buscador de Dios es en las duras y en las maduras. Venid a mí. Este venid a mí tiene sus paralelos catequéticos, como hemos visto otras veces, pues vamos a ver si damos con algunos de ellos. Son paralelos catequéticos bellísimos, como por ejemplo cuando escuchamos aquí en este venid a mí, cuando dice Jesús. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Vamos a ver, el que viene a mí es como si viniera al Padre, porque cree en mí y cree en el Padre, en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, lo mismo, no solamente me ve a mí, ve al Padre. Y todo esto es la espiritualidad de la palabra. En Jesucristo vemos al Padre. En Jesucristo creemos en el Padre. En Jesucristo estamos en el Padre. En Jesucristo comemos la sustancia del Padre. ¿Cuántas veces os he dicho qué fácil lo hizo Dios? Y en nuestra estupidez, qué difícil lo hemos hecho. Con 1000 prácticas. Con 1000 prácticas. Que la séptima morada de la oración. ¿Oísteis alguna vez a Jesucristo hablar de la séptima morada? Y el esto y lo otro. Que no. Que es la palabra que va desbrozando el camino y va echando raíces y creces como discípulo. Y creces místicamente. Y creces como hombre orante. Comprendo que era otros tiempos y había que hablar así. Yo no soy quien para juzgar. Pero quiero deciros que Jesucristo lo hizo mucho más fácil. A mí me llamó mucho la atención lo que nos mandó Paloma ayer. Fue San Felipe Neri, fue ayer o antes de ayer. Bueno, esta semana, sí, no, hace 2 días. Lo hemos leído en el WhatsApp. Me llamó la atención porque decía San Felipe Neri que la santidad supone tener 3 dedos de frente, no más. Algunos que quieren ser más que Jesucristo, en vez de tener 3 dedos de frente, tienen una cuarta. ¿Como quién? Como los burros, que tienen una cuarta de frente. Pues eso es. Pues no seas como los burros, hombre. La cosa es mucho más simple. Ya dejaron, me dijeron. No, hombre, no. El Evangelio está dicho todo, hombre. El que cree en mí, no cree en mí, sino en mi Padre que me ha enviado. El que viene a mí, viene al Padre. Ya es que el paralelo se puede realmente aplicar así. Se puede interpretar así. Lo sabéis que los santos padres de la Iglesia lo interpretaban así. Y el que me ve a mí, cuando lo vemos en la Escritura, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Y es un ver desde los ojos del alma, como dice San Pablo, hombre. Con esa sabiduría espiritual de la que nos hablaba antes también. Es que es fundamental esto. Fundamental. 3 dedos de frente, no tengáis 4, que hay mucha aburrez. No digamos ya si son 5. Está escrito, dice Jesús, en esta catequesis del pan de vida, que es el capítulo 6
donde se junta la espiritualidad de la palabra y la Eucaristía. Luego, si da tiempo, hablamos un poco de esto, que es la misma espiritualidad. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Pues bien, dice Jesús, todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Escucha al Padre. El que escucha a Jesús escucha al Padre. Y aprende, es decir, del verbo prender. Prender como coser. Y cose esas palabras al alma, aunque no la entiendas, como la Virgen María, que no entendió muchas cosas. Las entendió cuando tuvo que entenderlas. Igual que nosotros, vamos entendiendo poco a poco las cosas conforme vamos creciendo. Y todo el que escucha al Padre y aprende, del verbo prender, prender con fuerza en el alma, viene a mí. Viene a mí. Y eso de el que me escucha a mí, escucha al Padre, hombre, pues lo podemos ver aquí cuando dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y el que no me ama no guarda mis palabras. Ya, dejémonos de rollos. No, yo es que vuelo en éxtasis. No, mira, Jesucristo no te va a preguntar si vuelas en éxtasis. Te va a preguntar si has guardado su palabra. Es lo único que te va a preguntar. Va a ver si creces como discípulo en la medida que guardas la palabra exactamente igual que la Virgen María, que nunca tuvo un éxtasis. Y si lo tuvo fue tan humilde que se lo calló, no lo contó a nadie. Y la palabra, repito, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Todo el que escucha al Padre viene a mí. Jesucristo es consciente de lo que Él habla, es palabra del Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Esto es fundamental, es elemento esencial de nuestra espiritualidad cristiana, de nuestra espiritualidad como discípulos. Y no ir a ellas una y otra vez significa una merma del discipulado, un perdernos un poco, como yo digo muchas veces, ¿no?, en los alrededores. Y Jesucristo hoy está hablando de esto, oída del Corpus Christi. Él es nuestro alimento, Jesucristo. Y nos da este alimento porque Jesucristo se alimentó del Padre. Yo escucho al Padre y hago la voluntad del Padre. Jesucristo se alimentó del Padre. Esto es fundamental. Jesucristo es discípulo del Padre, es hijo y es discípulo del Padre. Y tú eres hijo de Dios y discípulo de Jesucristo. Y al ser discípulo de Jesucristo eres hijo del Padre. Es fundamental. El Evangelio no es cualquier cosa, es todo en la espiritualidad cristiana. Es todo. Todo el misterio de Dios está en el Evangelio. Y conforme nos vamos acercando a Él nos da unas manos para ir desbrozando poco a poco este Evangelio. Como lo vemos cuando nos vamos de ejercicio, ¿no? Como nos da este don de ir partiendo poco a poco la palabra. No estoy diciendo tonterías, todos sois testigos de que es verdad. Y todos empezasteis de cero, igual que yo. Es fundamental esto. Y el que viene así al Padre, os voy a dar una noticia muy bonita hoy, no la perdáis. No os durmáis, que esta noticia, el que la pierde, la perdió. El que hace esta experiencia de venir al Padre, venid a mí, venid al Padre, venid a mí, venid al Padre, llegará un día que va a oír lo mismo que... No lo sabes, ¿verdad que no? No pongas esa cara que no lo sabes. Lo mismo que el Hijo, ¿no? San Ignacio de Antioquía, a punto de morir, dijo, siento una voz que me dice, ven al Padre. Esa voz no apareció por casualidad. Era una voz interior, no aparece por casualidad. Aparece porque él siempre fue a Jesús y fue al Padre. Y entonces, como fruto de esa búsqueda, eso se llama buscar a Dios. Eso se llama buscar a Dios. Entonces, oyó esa voz interior. Ven al Padre, antes de morir. Y tú la oirás también, si has hecho de tu vida esta búsqueda honesta de Dios. Porque esto no es un detallín que tuvo Dios con uno porque le cayó bien, porque era de ricitos azules, no. Ni tenía ricitos ni eran azules, porque no había peluqueros de esos en aquel tiempo. No había punks en aquel tiempo, así que no tenía rizos azules. Simplemente el que va a Jesús llega un momento de tanto ir a Jesús en la palabra, y de ir al Padre, de ir a Jesús, de ir al Padre, entonces como fruto de su crecimiento, su alma, cuando
era ya el momento de despegarse del cuerpo, emitió ese gemido, ven al Padre. Es muy bonito. Oigo una voz que me dice, ven al Padre. Esto es precioso. Y se cumple, porque Dios cumple con sus hijos. Y se cumple, porque Dios cumple con sus hijos. Que lo sepamos. Que lo sepamos. Bueno. Y en este contexto, pues podemos ver, en esta espiritualidad a la palabra, en este ir a la palabra, pues podemos escuchar esta mini catequesis que vamos a escuchar del libro de los Proverbios, donde es la palabra la que tiene voz. La sabiduría dice lo que tiene para ofrecernos. Dios da voz a su palabra para decir lo que ofrece al hombre. Ya sabéis que en la espiritualidad bíblica, sabiduría y palabra son sinónimos. Lo mismo da decir sabiduría de Dios que palabra de Dios. Pues dice así: la sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus 7 columnas, ha hecho una matanza, ha mezclado su vino, ha aderezado también su mesa, ha mandado a sus criadas y anuncia en lo alto de las colinas de la ciudad, si alguno es simple, que venga acá. La palabra de Dios resucitada mandó a sus siervos y les dijo, id por todo el mundo. A los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son aquellos que toman conciencia de que su vida es muy simplona. Me explico. Tarde o temprano, esa vida simplona que somos todos se hace presente en tu vida. Tarde o temprano. Llega un momento en que te das cuenta que has luchado por un montón de cosas y a lo mejor, pues no, hay unos desajustes dentro de ti. Una vida simplona sin Dios. Esto desde el más alto hasta el más bajo lo experimenta. Los que saben que su vida es simplona, los que sabemos que nuestra vida es simplona, estamos aquí. No solamente aquí, por supuesto, pero yo hablo de esta comunidad. Estamos aquí. Porque ya hemos tomado conciencia de que incluso con los triunfos que podemos tener en nuestra mano, esos triunfos no logran en absoluto borrar esa vida simplona que cada vez se nos manifiesta más. Simplona porque te das cuenta que todo es mucho mayor que tú y no lo abarcas. Y te da la impresión de que ya en cierto momento vas a llegar a este mundo sin saber nada, sin conocer nada. Ni siquiera sin saber quién es Dios. Porque la palabra no se ha hecho espíritu dentro de ti. Todavía. Entonces a estos les dijo, venid acá. Y por eso estáis aquí. Vosotros y yo. Porque esta predicación os hace bien a vosotros y me hace bien a mí también. Cuando la preparo y cuando la predico. Me hace bien porque la palabra echa cada vez más raíces dentro de mí. Igual vosotros cuando dais a conocer el Evangelio, estas cosas y tal, os dais cuenta de que es verdad. A no ser que lo hagáis desde la mente, entonces no hay nada que hacer. Pero estamos hablando de la sabiduría interior de Dios, ¿vale? Que quede bien claro. Eso es. Si alguno es simple, o sea, el que ya tiene conciencia de que su vida es totalmente simple, que se venga conmigo. Os pongo un ejemplo. ¿Dónde están en las primeras planas esas personas que hace 20 años todo el mundo iba detrás de ellos? Felipe González. Aznar, que cada vez que habla sube el pan, porque más tontería no puede decir. Y el otro, el de más allá, Carrillo. Anguita. Son reliquias que ya ni los quieren en los mítines de los partidos. Y de aquí a poco pasará con estos. No tengo nada contra ellos. Al igual que los mortales, la vida simplona a un cierto momento se les impone a las circunstancias que están viviendo.
o a causa de las circunstancias que están viviendo. Pues cuidado, no los juzguemos porque nosotros estamos en la misma línea de llegar a ser absorbidos por una vida simplona. Cuidado que nadie está libre, Pepe, de ser absorbido por una vida simplona. Nadie. ¿Verdad, Gonzalo? Nadie. ¿Estás de acuerdo? Nadie. Pues aquí estamos con esta bellísima noticia. Si alguno es simple, si alguno ya prevé que su vida es simplona o que lo va a llegar a ser algún día, véngase acá, venid a mí, véngase acá. Y estos hombres dejaron todo, que os repito, porque es muy importante. No se puede ir a escuchar la palabra, como la película que hay de Buñuel, el discreto encanto de la burguesía, el discreto encanto de una espiritualidad cómoda y estúpida. No, hombre, no se puede. Cuando estoy bien voy, no vengas entonces, no te hace falta que vengas. Cuando no tienes ningún problema vas a decir, no hace falta, quédate donde estás, hombre. Un día la simplonidad se apoderará de ti. Y vamos a ver si entonces puedes levantar cabeza. Si alguno es simple, prevé que va por ahí, véngase acá. Y al falto de juicio le dice, venid y comed de mi pan. Mirad qué amor de Dios. No escoge a los mejores, no escoge a los más así, mejor preparados, que también, cuidado, que también. Pero es que al final, todos, de cara a la inmensidad de Dios, todo hombre se revela como simplón y como falto de juicio. Bueno, pues los que ya saben que la cosa va por ahí, antes de que te coja el toro, venid acá. ¿Verdad, Elia? Venid acá, y por eso estás aquí, Elia, y estás tú y estoy yo, por eso. Porque tenemos miedo de que la falta de juicio nos absorba por completo. Venid y comed de mi pan, venid y comed de mi pan. Y vinieron todos. Bebed del vino que he mezclado. Dejaos de simplezas y viviréis. Ya no os quejaréis tanto, me pasa esto, me pasa lo otro, que si esto, que si tal, que si pastillas, que si pastillos. Dejaos de simplezas y viviréis. Y dirigíos por los caminos de la sabiduría. Esta es la oferta de Dios. Y esa palabra que quedó ahí, inspirada por el Espíritu Santo, este autor del libro de los Proverbios, estamos hablando de un hombre de casi hace 3.000 años, o 2.800, vete tú a saber, o 2.600, ¿qué más da? Quiere decir, bastante primitivo, ¿no? Y vemos que todo esto se ha cumplido en Jesucristo. Venid a mí. Pero venid con mansedumbre de corazón, que voy a hacer maravillas en vosotros. No me digáis con presupuestos, venid con humildad de corazón. No me digáis con presupuestos, sí, pero no, sí, pero a condición, sí, pero esto no puedo, esto sí, esto no. No, venid, que os voy a arreglar la vida. Y seréis luz para los que os rodean, por supuesto que sí. Dejaos de simplezas y viviréis. Dirigíos por los caminos de la inteligencia, de la sabiduría, por los caminos de la sabiduría de Dios. No. Exactamente. Conforme nos va acogiendo Dios en esta vida simplona, no os avergoncéis, todos somos iguales. Yo también, sí, hombre, sí. Dios nos va poniendo los sueros de su sustancia. Mis palabras son espíritu y vida. Este es el suero de Dios. Y va poniendo en orden todas las cosas. Y en este capítulo 6 de Juan, que repito, es una catequesis bellísima, fortísima, de la espiritualidad de la palabra, donde se entrevé también la espiritualidad del pan eucarístico, de la palabra hecha pan, cuando todo el mundo se va porque es incapaz de aceptar este tipo de catequesis, se quedaron los apóstoles desangelados. Y dijo Jesús, también vosotros queréis marcharos, y el Espíritu Santo inundó a Pedro. ¿Dónde iremos, Señor? Con nuestra vida simplona, con una vida tan desatada de todo. ¿Dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Estamos faltos de juicio en tantas cosas. En no verte en tantas cosas ya es tanta falta de juicio cuando no te hemos visto en tantos avatares de nuestra vida que lo hemos achacado a la mala suerte. Y tú estabas ahí como alfarero. Tú tienes palabras de vida eterna. Mirad, en este capítulo 6, como os decía, de Juan, Jesús une
indisolublemente el pan de la palabra y de la Eucaristía. Son panes que se retroalimentan. Me explico. A mayor espiritualidad de la palabra, la de Dios, no la que... ¿Entiende, no? Dios te mete más en el misterio de la Eucaristía. El misterio, no devoción. La Eucaristía no es una devoción. Eso es decir, devoción a la Eucaristía, como es la devoción a San Roque o la devoción a San Venancio, me parece que es un insulto. La Eucaristía no es una devoción, es un misterio. Hay que distinguir. Es un misterio, es el misterio de Dios. Dios nos acopla a su misterio. Pues este capítulo 6 de Juan nos mete en esta espiritualidad de la palabra. Y cuanto más la palabra se hace palabra de Dios dentro de ti, más capacitado estás para adorar, para entrar en la Eucaristía. Más te darás cuenta que la Eucaristía es una teofanía. Una teofanía que ya desde el principio hasta el final es una teofanía de Dios. Que empieza, digamos, no empieza, no, pero las trompetas de la teofanía de Dios ya rugen en todo su esplendor ya cuando se lee la primera lectura y la segunda y el Evangelio. Es como estar en el Sinaí, pero el Sinaí de Dios, no de Moisés. Y Dios anunciándote palabras de vida. Moisés recibió las 10 palabras en el Sinaí, acordaos, como dice el libro del Deuteronomio. Aquí sin velos. Y evidentemente, esa teofanía es palabra Eucaristía al unísono, que terminan con este signo sensible y visible de comer el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Es lo que celebramos en la fiesta del Corpus Christi. Hemos aprendido a adorar a Dios en la palabra y esto es como una catapulta enorme que te lleva a esta adoración rendida ante la Eucaristía. Que toda Eucaristía es una teofanía, como os he dicho antes. Se retroalimentan la palabra y la Eucaristía. Se retroalimentan. Nuestros hermanos separados, vamos a llamarlos así, que por avatares históricos prescindieron de la Eucaristía, cosa que en el fondo Lutero nunca quiso, pero como hizo de tonto útil con los príncipes alemanes, ya ni le dejaron hablar. En el último concilio de los luteranos, en Worms, Alemania, quiso hablar para decir, yo no quería decir eso, ya como había hecho el trabajo el tonto útil de separarse de Roma, para no pagar impuestos. Esto es una historia muy desagradable, por supuesto que sí, pero el caso es que Lutero ya no le dejaron hablar. Pero él nunca en su fuero interno quiso dejar la Eucaristía. Pero como hicieron un corte brutal, quitaron la Eucaristía y después quitaron todo lo demás. Se quedaron con la palabra. Pero claro, la palabra de provista de la Eucaristía quedó una palabra intelectual. Y estas iglesias han ido muriendo poco a poco. De hecho, con esta crisis de secularización que hay en Europa, la única iglesia que levanta un poco la cabeza es la católica. En Alemania, la iglesia luterana, no digamos ya en Suecia. En Suecia hay 2 obispas luteranas. No os riáis, porque es para llorar. Bueno, es que son lesbianas las dos, viven juntas. Son obispas luteranas, son lesbianas las dos. Para decir que, en fin, cuando uno ya quita de la palabra al espíritu, ya todas las tonterías, yo no soy quien para juzgar, pero me entendéis que las cosas no van por ahí, hombre. Y en Estados Unidos la única iglesia seria es la católica. No digo que los únicos santos estén en la Iglesia Católica, no estoy diciendo eso. Pero me entendéis, ¿no? Que palabra y sacramentos van al unísono y eso no lo puede separar el hombre, es indisoluble. Es el pan verdadero. La Eucaristía es el pan verdadero, pero es que al mismo tiempo que decimos que la Eucaristía es el pan verdadero, pues nos dice San Juan en el Evangelio que la palabra es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Por qué verdadera? Porque nosotros, cuando vamos a ritmo de devociones, vamos con luces que no duran mucho. Vamos con luces que no duran mucho, que tienen su duración como es la duración de la luz del sol. Y por eso aquí hay este anuncio precioso del profeta Isaías. Y seguid teniendo las devociones que tenéis, que yo también las tengo. Una cosa no quita la otra, cuidado, y lo sabéis muy bien. Pues Isaías anuncia
en este día del Mesías, ¿no? Como sabéis, está todo orientado al Mesías, dice, no será para ti ya nunca más el sol luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahvé por luz eterna. Ya tendrás luz, que la palabra es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, en el día y en la noche, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sepas, igual que la semilla que crece en la tierra, aunque tú no veas cómo crece. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues Dios será para ti luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Y la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. ¿Y dónde están los frutos? Amalia, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Pues hay una vid de la cual nos habla el profeta Isaías. ¿Qué frutos daba aquella vid? ¿Quién se acuerda? Amargos. Mi amigo tenía, ¿os acordáis, no? Una viña, fue a buscar frutos, eran frutos agraces. Y vendrá Jesucristo, que es palabra del Padre y Eucaristía para el hombre, y dirá, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen fruto, y vosotros daréis fruto. No me habéis elegido vosotros a mí, os he elegido yo a vosotros, como eligió a Pedro, a Pablo, a Andrés, a Santiago, a Teresa de Calcuta, a Teresa de Ávila, al Padre Pío, al Padre Antonio, a vosotros, para que deis fruto. Os he elegido para que deis fruto. Y fruto en abundancia. Eso es lo que estamos celebrando, mis buenos amigos, mis queridos, es lo que estamos celebrando. Ya a partir de ahora, apenas se haga de noche, ya hemos entrado litúrgicamente en el domingo. En esta fiesta del Corpus Christi vamos a pedir a Dios, todos, vamos a pedir a Dios, que nos haga conocer el peligro de ser simplones de por vida. Y así nos haremos sabios y listos para buscar la palabra de Dios como estos hombres. Por encima de sus cosas, de sus molestias, de sus cansancios, de sus preocupaciones, de sus cosas familiares incluso, tenían que ir donde tenían que estar, a esa palabra que les daba la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.